Estaba usted también. Salimos de uno y nos metimos en otro. No, porque Son figuritas conocidas. el abecedario yo no me lo quiero perder. Perdónenme. Bien, vamos a Es esperar unos un minutos tema que muy hago la importante. introducción como se debe. A ver si puedo resguardar mi voz para el final de la clase. A ver, la misma pastilla que le da el gatito por la gripe, tómela usted para la gargantita. Gárgaras, gárgaras de miel y no sé qué me voy a tener que hacer. Hoy hice una maratón para vos, Adriana, ¿no? Sí, hoy Andrea. tremendo. Yerba de la piedra, ¿Eh? gárgaras. ¿Eh? Para la garganta es bárbaro. Ah, A Tomás sí. ver, doctor, yerba de la ¿por piedra, qué la no le da comprás y alguna ahí receta pica. suya? ¿Eh? Doctor, dele No. algo a la señora, usted que daba recetas de su Con, oficio. con jengibre es bueno. ¿Qué tengo que hacer con jengibre? Un té, Ah, está, ok. Pero un té, Ah, claro. un té con jengibre y limón. tengo limón, tengo jengibre. Así Esta que, es la clase completa suya, Andrea, ¿sí? esta es la clase completa suya. No, digo, bueno, a ver, en el grupo de ¿Le Ciudad de la faltaron? Costa somos, ay, ¿dónde está mi 12. teléfono? 19. Di- ¿Cuántos somos? ¿No somos Alicia. 12? No, No, pará, no empieces a hablar. 19 éramos, 19. 19. Sí. creo. Mm, Hay Este, muchos que avisaban. Bueno, avisaron dos que no podían entrar. hoy Por lo los de menos Montevideo uno, le hicieron número. ¿qué? Hoy los de Montevideo le hicieron número. Hoy sí, hoy más Hoy de va a poder tres. cobrar, hoy va a poder cobrar el aguinaldo con esta gente de Montevideo. Hola, Saida, ¿cómo estás? Muy Bien. bien, Bien. entusiasmada. Bueno, me alegro. Tengo una Olga que no sé quién es, Anair que no sé quién es. Anaír era mi amiga, ¿te acordás? Ah, está, perdón, perdón, sí, 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 No, no, sí. tranqui. Que se debe haber ido porque debe haber llegado el hijo, pero está escuchando. Ah, ok. Daniel, ¿cómo andás? Daniel anda por ahí. ¿Cómo anda Ahí Daniel? anda. Ahí anda, ahí apareció de vuelta. Ta, ta, ta. Te esperamos hasta el 10 y empieza. No sé qué dice Generalmente, Anaír porque estás muteada. ¿está el qué? Está muteada Ah, y está está hablando, muteada, sí. ¿no? Ahora, que Ahora no sí, me ahora sí. había ido, no me había ido. Lo que pasa que estaba así echada para atrás porque me dolió un poco las piernas y dije, bueno, no voy a estar así, Entonces puse ahí, oscurecí un poco el asunto, pero estaba escuchando perfectamente bien que ahí estaban sacando carteles de Montevideo diciendo que con la clase de ellos sí te cobrabas el aguinaldo, pero con esta también vas a cobrar el ¿Cómo dice? aguinaldo, no te Con la preocupes. verdad ni ofendo ni temo. Ah, no, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, Hola Beatriz, faltan algunos compañeros de Ciudad de la Costa. No sé, hola Beatriz, nos conocemos por geografía. ¿Cómo estás? Oh, bien. ¿alguien avisó? Sofía avisó, ¿no? ¿No? No, la que avisó fue Silvia. Silvia. Ahí está. Encontré mi teléfono. Silvia y Rubén que no pueden venir. Rubén tampoco. Sí. Bueno, está, ahora sí, son y 10. Bien. Les comentaba, ahora sí formalmente, que no tenía pensado hacer clase abierta este año, pero el tema ameritaba ampliar el abanico de a quién le comunico, digamos, la comunicación de lo que yo aprendo. Eh, esta clase es la continuación de la clase del lunes pasado en realidad. Pero bueno, vamos a ponernos un poco a tiro para que no se piensen que se van a perder de algo. En realidad fue como una especie de introducción.
y la clase de hoy va a estar más enfocada a cómo Champollion descifra los jeroglíficos egipcios. Como les decía antes de que me diera cuenta que era demasiado temprano, yo cuando me pongo nerviosa pongo el acelerador, así que si algo no comprenden, por favor, me hablan, porque cuando yo esté compartiendo pantalla voy a ver unos poquitos y el resto no sé en qué están. Eh, lo que yo les contaba es que la dificultad en descifrar la escritura del Antiguo Egipto son varias. La primera es que es una escritura totalmente diferente a la nuestra. La nuestra está formada por vocales y consonantes, o sea, es una lengua que la representamos en la escritura alfabéticamente con signos fonéticos. O sea, todo lo que nosotros hablamos suena igual, ¿verdad? A, E, I, O, U. A, B, C, D, F, G, todo eso son signos fonéticos. La lengua, la garganta, el paladar, bueno, todo tiene un nombre especial. Y tenemos un tronco lingüístico antepasado en común con todas las lenguas europeas, por lo tanto, por eso es que se anotan igual, tienen palabras similares, bueno, una serie de cosas que pertenecen a la lingüística y no a la historia, pero bueno, uno tiene que saber un poco para explicar este tipo de cosas. Entonces, nuestra lengua tiene un tronco lingüístico que se llama indoeuropeo y el egipcio antiguo tiene una lengua cuyo tronco lingüístico se llama afroasiático, o sea, lenguas africanas y asiáticas. ¿Cuáles son los parientes más modernos del antiguo, digamos, egipcio, lengua hablada? El hebreo, por ejemplo, y el árabe, ¿no? Tienen el mismo tronco lingüístico. Y estas lenguas, al escribirlas, lo que no anotan son las vocales. O sea, nosotros lo que leemos son solo consonantes. Las consonantes existen, las vocales existen, solamente que no se escriben. Se pronuncian, pero no se escriben. Ahora, las consonantes no son iguales a las nuestras. ¿En qué sentido? No se pronuncian igual, ¿está? Son más cerradas porque la lengua, el paladar y qué están posicionados de forma diferente en la boca, por lo tanto nosotros en nuestro hablar no las vamos a poder pronunciar nunca como las pronunciaban los egipcios antiguos, ¿está? Bien. El otro tema es que la escritura egipcia es pictográfica, ¿tá? O sea, son imágenes. Los jeroglíficos son imágenes que representan seres, objetos o procesos de la realidad, ¿tá? Dentro de estos pictogramas, o sea, pictogramas que se dibujan, tenemos diferentes tipos de signos. Uno son los fonogramas, o sea, los fonemas, o sea que algo similar a nuestro alfabeto. Escriben, dibujan, digamos, el sonido de esa consonante. Y los otros son ideogramas, que son más difíciles. ¿Por qué? Porque el dibujo lo que nos indica es una cosa o una idea o algo que se quiera demostrar a través de este dibujo. Y por último, que son los más difíciles, son los determinativos, que son aquellos jeroglíficos que se escriben al final de la palabra, por decirlo de alguna forma, y que indican el sentido de la frase, o sea, el final de esa frase, al final hay uno o dos signos que me indican el sentido, porque hay muchos jeroglíficos que significan lo mismo y son diferentes. O sea, hay jeroglíficos que me indican la letra S, pero no es siempre el único, sino que puede haber dos o más. O sea que ven la complejidad que tiene entender, tratar de comprender o tratar de leer la escritura jeroglífica. ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí. Sí, está claro. Complejamente Está claro, sí. Complejamente claro. Complejamente claro, exactamente. Muy, muy complejo. Por eso es que con el correr de los años,
la lengua evoluciona, ¿verdad? La lengua es algo vivo que evoluciona, como yo siempre digo, no es lo mismo el español hablado ahora que el español castizo de la Edad Media, porque evolucionó. La lengua egipcia también evolucionó, y así también evolucionó la escritura y pasó a ser más, digamos, de alguna forma dinámica. ¿En qué sentido? Se mantuvieron los jeroglíficos, pero con el correr de los años se desarrollaron los otros tipos de escritura que tienen que ver con los jeroglíficos, porque de última es una especie de cursiva de los jeroglíficos que se llaman el demótico y el hierático. O sea, son tres tipos de escrituras para una misma lengua que lo que cambian son los dibujitos, por decirlo así. La pictografía cambia y se hace más dinámica, más sencilla de poder plasmarse en aquellos diferentes materiales en donde los egipcios escribían. Y además porque cada una de estas diferentes escrituras tenía una función específica. Por ejemplo, si nosotros vemos un templo o una tumba, vamos a ver jeroglíficos como tal. También lo vamos a ver en algún papiro, ¿tá? Pero el jeroglífico es una escritura sagrada, es una escritura proveniente de un dios. O sea, el dios Tot, el dios de la sabiduría, fue el que, según los egipcios, les dijo, bueno, tienen que escribir así, ¿tá? Y les muestra la escritura jeroglífica. Pero no siempre la escritura jeroglífica servía para escribir otras cosas. Si era un mandato divino, si era un mandato de un faraón, se escribía en jeroglíficos. Si era otra cosa, se escribía en demótico o en hierático. Decime, Isidoro. Profesora, el pueblo no estaba, no tenía acceso por ejemplo, a estudiar las letras y los idiomas. Era solamente los escribas o los sacerdotes. O sea Sí. que era, a ver, voy a dar un número. De 2 millones de personas, solamente había 10.000 que escribían. Los demás eran Digo, todos no sé números, troncos. pero sí, la menor parte de la población sabía leer y escribir. Pero hay que hacer una salvedad. A las escuelas donde se enseñaba a leer y a escribir, en realidad podía acceder cualquier persona, no estaba dentro de un estado social. O sea, podían acceder hijos de artesanos, hijos de campesinos, siempre y cuando tuvieran las cualidades, porque en realidad se aceptaba a cualquier niño para que aprendiera. Los mejores, por supuesto, iban a, digamos, pasar de un simple A las escriba facultades. a un sacerdote, ahí está. Pero en realidad había un acceso, digamos, un poco más masivo. Decime, Anael. Dijiste que había tres líneas, el Sí, jeroglífico, demótico y hierático. hierático. Hierático con H. Sí, 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 Ahí va. Bien. Andrea, gracias. ¿puedo decir un Sí, aporte? dale. Que el jeroglífico se usaba generalmente, como decís vos, era una escritura sagrada en tumbas y que en piedra, que era permanente. Pero de repente los escribas no podían, para el conteo de granos y todo ese tipo de cosas, lo que llevaban en los barcos, era imposible hacer eso. Exacto, Entonces, bueno, era más práctico, más dinámico. exacto. Muy bien. ¿Y Entonces, ese demótico en qué se escribía? ¿En una forma semifonética, silábica? igual, pero ahora vamos a ver en realidad el demótico y el hierático se utilizaban en papiro, ¿tá? Generalmente, por ejemplo, el papiro real de Turín, ¿tá? Que ustedes todos conocen, que es donde estaban los nombres de varios reyes, está escrito en hierático. Y el demótico es como otra escritura más aún, más concisa, digamos, más resumida, más sencilla. Como decía Alicia, para el conteo de la mercadería o para cartas, ¿verdad? Para trámites administrativos, para todo aquello que tenía que ver con la economía o con la administración dentro del Estado, se usaban estas otras dos escrituras porque eran mucho más sencillas, eran mucho más rápidas. ¿Indistintamente si usaba una o la otra o había Indistin- preferencia? no, indistintamente.
Quizá en una época se usaba más una que la otra. Por ejemplo, para la literatura, para lo que fueron los cuentos o las historias escritas, que tuvo una gran preponderancia durante el Reino Medio, se usaba mucho el demótico y no tanto el hierático, o sea, obras literarias, poesías, cuentos, cosas así por el estilo. Pero en general no conozco que hubiera una función específica para el demótico o para el Para uno u hierático, otro. sí para el jeroglífico. Vamos a ver Muchas alguna gracias. Y el foto. chico se escribía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Era indistinto, era Qué, indistinto. pe- qué Lo que pedo que se agarraba el que iba a señalizaba, leer eso, ¿eh? lo que señalizaba el sentido de la lectura era hacia dónde apuntaban los rostros, digamos, Las de los figuras, objetivos que estaban claro. en el Los jeroglífico. animales. Exactamente. O Vamos a las ver. figuras también. Exactamente. A ver, por ejemplo, acá tenemos al dios Tot, que es el dios que les enseñó a escribir a los egipcios, por decirlo de alguna forma. El de las El tema letras. que acá los jeroglíficos están de arriba abajo escritos, ¿vieron? De todas maneras, hay un sentido de lectura que es justamente ese, de arriba para abajo. Pero si acá nosotros tuviéramos este renglón hacia la derecha mía, o sea, mi derecha, nosotros tendríamos que leer siguiendo, por ejemplo, acá tengo un halcón, bueno, ¿hacia dónde mira el halcón? El halcón mira justamente hacia la mano del dios, ¿verdad? La lectura nuestra sería de izquierda a derecha, o sea, igual a la lectura de nuestro idioma. Si estuvieran las caras al revés, o sea, si este rostro estuviera mirando desde acá, la lectura sería de derecha a izquierda. Dice exactamente lo mismo, pero diferente. O sea, diferente el sentido de la lectura. ¿Tá? Justamente acá no tengo ninguna horizontal, pero bueno. Bien, ¿Qué tiene cómo se pronunciaba? No. no, ni la pronunciación es muy difícil. ¿Y el egipcio actual tiene coincidencia con este tipo de idioma? No, ninguno, absolutamente. Ninguna coincidencia porque el Egipto actual hablan en árabe. Ah, ah, Entonces, como dije, es una lengua muerta. ¿Tá? Es una lengua muerta. Bien, la escritura egipcia a lo largo de los años tuvo una evolución y a ver, en los miles de años después, en la época baja, cuando ya los egipcios no eran gobernados por egipcios propiamente dicho, sino por aquellos faraones tolemaicos, se comenzó a olvidar la escritura. ¿Tá? O sea, tanto el demótico como el hierático se dejaron de usar y quedó solamente constreñido a los sacerdotes la escritura jeroglífica. Y esta es la última escritura jeroglífica que hubo en el mundo, que fue en el año 394 después de Cristo, que está en el templo de Esna en la isla de Philae. ¿Ah? Fue la última vez porque después fue prohibido por los emperadores romanos de Oriente que estuvieran abiertos templos, digamos, de religión que no fuera la cristiana, es decir, los templos en Egipto se cerraron, por lo tanto la escritura quedó totalmente olvidada y el significado de la escritura también quedó olvidada para los años venideros. Quiere decir esto que el mundo como tal se olvidó de que los jeroglíficos eran una escritura. Se pensaba durante muchos años que eran simplemente símbolos, ¿tá? Que eran símbolos que significaban algo muy unido a lo esotérico, muy unido a misterios del universo, esas cosas que todavía al día de hoy nos siguen retumbando en la cabeza, los misterios egipcios, pero esto todo unido también a la escritura. O sea que se olvidó, el mundo se olvidó de que los jeroglíficos eran en realidad una escritura. Hasta que aparece nuestro buen amigo Napoleón Bonaparte, que en su campaña a Egipto, como muchos de ustedes saben, lleva una serie de científicos de todas las áreas
Y bueno, y ahí, a partir de Napoleón, es que Europa redescubre a Egipto. La redescubre con una serie enorme de incógnitas, porque como dije, a no ser los propios musulmanes, que fueron los que terminaron gobernando Egipto de- después de que cae el imperio romano de Occidente, este, invaden los turcos Egipto y quedan ellos gobernando, excepto ellos que dentro de su cultura tenían una lengua del mismo tronco, ¿verdad? Como les dije, o sea, una lengua que se escribía similar. Los científicos musulmanes habían perdurado en su memoria el conocimiento de los antiguos jeroglíficos, pero Europa fue otra historia. Europa se olvidó por completo de eso, quedó en aquello de que eran solamente símbolos y bueno, en eso quedaron, nunca recuperaron el conocimiento de que era una escritura. ¿Qué pasa con Napoleón? Napoleón llega a Egipto tratando de conquistarlo y bueno, se vuelve sin haber conquistado nada, pero con una cantidad enorme de cosas aprendidas de Egipto, sobre todo de la antigüedad. Inclusive, bueno, Napoleón queda fascinado con las pirámides, bueno, todo eso es historia que no corresponde a la clase de hoy. Y bueno, y en la campaña napoleónica, ¿qué sucede? Justamente se descubre la piedra Rosetta, ¿tá? Que la vamos a ver ahora en una foto. Esto es una reconstrucción de la piedra Rosetta. Por supuesto que lo que está en el Museo Británico es solamente esta parte recortada de acá, pero que la piedra Rosetta en realidad formaba parte de una estela. Sabemos que las estelas eran muy utilizadas por los faraones egipcios para dejar escrito eh, cosas importantes, por ejemplo, batallas Momentos. importantes o viajes importantes, o sea, todo aquello importante que tuviera que ver con un rey quedaba registrado en una estela. Los Ptolomeos, que fueron los últimos faraones que gobernaron Egipto, ¿tá? Los descendientes de Alejandro Magno, no descendientes directos, sino descendientes en cuanto a su división del imperio. Los Ptolomeos, que eran griegos, ¿tá? No eran egipcios, se les dificultó muchísimo el hecho de escribir sus nombres en la lengua egipcia, porque su lengua era la griega y el griego tiene vocales. Entonces, los escribas tuvieron que reformular algunas cosas para poder escribir los nombres de los gobernantes ptolomeos. ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, Sí, Sí. Está. Bien. sí, sí. Bien, vuelvo a la piedra Rosetta. Cuando dicen algunos que la piedra Rosetta se encontró entera, digamos como la vemos acá, y que al ser trasladada desde el lugar donde se encontró, la localidad de Rosetta, en el Delta, hasta el Cairo, se quebró y es la parte que nos llega a nosotros. Dicen otros que la piedra Rosetta se encontró incompleta y bueno, que no se rompió en el camino, pero bueno, no importa. La cuestión es que entera o no entera, a nosotros nos llega una parte solamente de la piedra Rosetta, que es la que vemos acá, que es la que todo el mundo conoce, que es la que hablamos la clase pasada de cómo está compuesto este texto que mandó escribir uno de los Ptolomeos, ¿tá? Y que tiene tres textos en lo mismo en tres diferentes lenguas. En griego, la parte de abajo, ¿verdad? En demótico, la parte central, y en jeroglíficos, la parte superior. Caracteres sagrados, decía el propio Ptolomeo, o sea, este decreto será inscrito en una estela de piedra dura en caracteres sagrados, o sea, los jeroglíficos, en caracteres nativos, como él le llamaba a la lengua, a la escritura demótica, y en griego, que es la parte de abajo. Y deberá ser expuesto en cada templo y no sé qué. O sea que de esta piedra seguramente debería haber habido varias copias distribuidas en varios templos a lo largo de Egipto, porque así dice el mandato de este rey, pero bueno, nosotros
nos llega solamente una. Por suerte, porque si no, la tarea del desciframiento de los jeroglíficos hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Esto es un poco historia y un poco explicación de cómo es la lengua egipcia y de cómo es los tres sistemas de escritura. ¿Está? Vamos a ver si yo... Champollion. Y esto es el copto. El copto es el último estado evolutivo de la lengua de los faraones. Pregunta. El copto que se ¿Cuál? habla en Egipto en restringido a la liturgia que tiene que ver con el copto cristiano. O sea, pero esto también forma parte de otra historia. No quiero entreverarlos. Es simplemente para que sepan que al día de hoy hay un grupo muy reducido de personas, que son los coptos cristianos, que escriben en lengua copta, aunque no la hablen, o la hablan solamente en las liturgias, o sea, en las misas. Para que les haga una comparación, vieron que hasta hace unas décadas atrás el latín se usaba en las misas. ¿No? Era solamente cuando el sacerdote recitaba la misa que hablaba en latín. Para todo el resto era la lengua muerta. A no ser para la ciencia, que bueno, que en algunas cosas se siguen escribiendo en latín. En este caso, el idioma de los faraones evolucionó con, eh, con los miles de años hasta que cuando no existe más Egipto como tal, como reino independiente en la antigüedad, los últimos que hablan algo similar a aquella lengua y que escriben algo similar a aquella escritura fueron los coptos. De todas maneras, en los caracteres coptos hay muchísimos caracteres griegos, por lo tanto, a nosotros no nos suena a nada porque en realidad es herencia, pero una herencia muy influenciada por los griegos. ¿Ah? Bien, muestra de jeroglíficos, acá están escritos en un sentido más parecido a como escribimos nosotros, y era lo que yo les decía hoy, ¿ven? Se lee en este sentido, de derecha a izquierda, porque todas las cabezas de los seres vivos están apuntando hacia ese lado. ¿Está? Y otra particularidad de los jeroglíficos es que ven que están escritos aparentemente uno arriba del otro. Esto era para ahorrar espacio. Entonces, el escriba, en este caso, dividía en cuadrículas este renglón, por llamarlo de alguna forma, y en esa cuadrícula él tenía que meter diferentes signos para eso mismo, ¿verdad? Para ahorrar espacio. ¿Está? Pero nosotros, si, no sé, por ejemplo, si queremos ver cuántos caracteres hay a partir de esta pierna, tenemos que leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos estos son distintos. Pero ¿cómo se leen? Se leen primero después este, después este, después este, después este. ¿Ah? ¿Fui muy rápido? No, A ver, hay algo que se me perdió. Sí, El ave, por ejemplo, en esta cuadrícula que mencionabas, está mirando hacia la derecha. sí, Entonces, yo comenzaría a leer de derecha a izquierda, exactamente, exactamente. Y acá tienen todos el mismo sentido, por suerte. O sea, por suerte. todo este texto, En griego antiguo sí, se escribía con el mismo objetivo de ahorrar espacio, se escribía sin puntuación, sin separación de palabras, exacto. y una línea empezaba de derecha a izquierda y la siguiente empezaba de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Bueno, esto, sin ser eso último que tú decís, Anael, es bastante similar, porque acá Claro. no hay signo de puntuación, no hay ninguno, no existen, y tampoco hay separación entre una palabra y otra palabra. De lo único que podemos conocer son esos jeroglíficos determinativos que yo les decía hoy,
que entonces indican a la persona que lo lee, que lo entiende de verdad, en este caso no soy yo, hasta cuál es el sentido de toda esta gran frase larga que nosotros no vemos ni dónde termina ni qué. Entonces son esos signos que se ponían al final como para decir, bueno, hasta acá termina algo o el sentido de la frase que acabas de leer es tal o cual. Por ejemplo, lo que yo reconozco acá es que en esta parte se habla de un rey o de una divinidad, porque tanto hombres, reyes, ¿no? En este caso como divinidades, se representaban como esta personita sentada con una barbita. Entonces, como tiene una barbita, la barba falsa de los faraones, este símbolo me indica que acá están hablando de o un dios o un rey. ¿Tá? Eso es lo que yo puedo reconocer. Otra cosa, bueno, lo reconozco porque lo estudié, pero en realidad no sé lo que dice, no tengo la más férrea. Bien, jeroglíficos, hierático, ¿tá? Ven que es algo más inentendible, digamos, y el demótico. O sea, son uno es evolución de la otra, digamos, en el caso de querer hacerlo más rápido, como dijo la compañera. Y acá tenemos los símbolos, cómo fueron evolucionando el jeroglífico en hierático y en demótico. O sea, el demótico prácticamente no tiene nada que ver con el jeroglífico. Acá vemos la evolución de esta ave y acá nos dificulta y acá no, directamente no sabemos cómo llegó de esto a esto. Pero bueno, ellos se ve que para ellos funcionó Pero perfectamente. es como en el chino, se fue estilizando. Ahí va, se fue estilizando, exactamente. Bien. Bueno, esperen un segundo porque esto quedó recontra, ultra, mega colgado. Estábamos en la piedra Rosetta. Bueno, les hago la historia y mientras cuentan, miran esta foto. Si bien a nosotros nos ha llegado como que Champollion fue la persona que más trabajó en el desciframiento de los jeroglíficos y que termina descifrando, no fue solamente trabajo de él, ¿verdad? Hubieron otros antes que él que accedieron a la piedra Rosetta y que trataron de identificar sobre todo algo en los caracteres jeroglíficos, porque el griego lo leyeron, todos lo leyeron sin problema. Pero ¿cómo identificar un punto de partida dentro del texto griego que tuviera lo mismo en el texto jeroglífico? Y bueno, ahí hubieron algunos científicos que reconocieron los nombres de los faraones, ¿tá? Sobre todo de un faraón que fue Ptolomeo, el que mandó a escribir esto. Cuando se descubre la piedra de Rosetta, Champollion era muy pequeño, era un niño. Él nació en la Guyana francesa, acá en América, y toma conocimiento a través de un primo del descubrimiento de la piedra Rosetta y ya de niño dijo, yo esto voy a estudiarlo cuando sea grande y lo voy a descifrar. Bien, Champollion decidió entonces, ya muy de niño, que iba a descifrar la misteriosa lengua de los faraones. Él viaja a Francia con su hermano por motivos familiares, con su hermano mayor. Él se llamaba, el nombre de Champollion era Jean-François Champollion, le llamaban Champollion le Jeune, que significa Champollion el joven, y fue criado por su hermano Champollion Figeac, así le llamaban, para discernir uno del otro. Su hermano veló toda la vida por la obra de Champollion, inclusive póstumamente publicó obras de él obviamente después de que falleció, y es donde llegan a Francia y lo inscribe a el joven Champollion en el liceo francés y después en la Universidad de Grenoble, y él se dedica toda su vida a estudiar básicamente lenguas asiáticas, ¿verdad? Él estudia hebreo, estudia árabe, estudia siríaco, arameo, todas lenguas que él
tenía el presentimiento de que lo iban a ayudar a comprender la lengua de los faraones, o por lo menos a descifrar la lengua de los faraones, que fue realmente lo que pasó, ¿verdad? Eh, si yo les leo de vuelta, hebreo, árabe, arameo, lenguas con el mismo tronco lingüístico del antiguo Egipto, de la antigua lengua egipcia. En un momento de su estudio, Champollion se dedica a estudiar el copto, ¿tá? Porque estaba convencido de que el copto era el último estado evolutivo de la lengua de los faraones. Como nosotros sabemos ahora que lo es, pero lo sabemos gracias a Champollion, no porque seamos tan... O sea, los historiadores ahora recogen las investigaciones de él y nosotros sabemos que fue así exactamente. Además del copto, Champollion se dedicó al estudio comparativamente, o sea, comparando las tres formas egipcias de escritura, o sea, las que vimos recién, los jeroglíficos, el hierático y el demótico. Y llegó a la conclusión de que los jeroglíficos no eran una escritura meramente simbólica, como se creía hasta ese momento. Les recuerdo que el verdadero significado de los jeroglíficos se olvidó con el correr de los miles de años. Inclusive cuando Egipto pasa a ser provincia romana, el conocimiento de los jeroglíficos era extremadamente limitado. Y lo que quedó de esa antigua sabiduría quedó constreñido a símbolos, como yo les decía hace un rato. Símbolos que tenían que ver con la magia, que tenían que ver con el esoterismo, que tenían que ver con los misterios, pero símbolos, no otra cosa. Y Champollion entiende que no son símbolos, sino que es una real escritura, o sea, es la escritura de la lengua de los faraones. Y que deberían de anotar sonidos. Y eso fue una de las cosas más importantes a las que Champollion descubre, ¿verdad? Que deberían de poder anotar sonidos y mensajes lingüísticos, o sea, palabras, ideas, algo concreto. Un mensaje lingüístico es lo que yo estoy tratando de hacer, o sea, hablar y pasarles un mensaje a ustedes a través de la palabra hablada. Si estuvieran leyendo, sería un mensaje lingüístico a través de la palabra escrita. ¿Está claro? Esperen que les quiero ver la cara Sí, porque está alguien no se me claro. durmió. Sí, Está claro. Están todos, o sea que no se me durmió nadie. Nadie. Bien. Como les dije, hubieron otros científicos que hicieron grandes aportes al desciframiento de los jeroglíficos, pero llegaron hasta digamos, una encrucijada de las que no pudieron salir, a pesar de que habían estudiado la piedra Rosetta. Pero ¿cuál fue la cuestión? No tenían el conocimiento de lenguas que tenía Champollion. O sea, no tenían el conocimiento ni de copto, ni de árabe, ni de otras lenguas que sí Champollion había estudiado. Bien, como les decía, entonces, Champollion reconoce el nombre de Ptolomeo porque ya lo habían reconocido otros científicos antes, pero no puede comparar porque no hay otro nombre propio. O sea, solo con el nombre de Ptolomeo no puede hacer mucha cosa. Necesitaba otro nombre propio para poder comparar los jeroglíficos de un nombre con el de otro nombre. Y tuvo la suerte, porque a veces la suerte tiene mucho que ver, que en 1822, cuando él recibe la copia de las inscripciones de un obelisco que se descubrió en Philae y que lo descubrió un inglés que se lo llevó a su casa en Inglaterra, que era la foto que estábamos viendo hoy, y ese obelisco era de la misma época de los Ptolomeos. ¿Me siguen? O sea, Champollion tenía ¿O no? la piedra Rosetta, tenía muchos textos, ¿verdad? De otros idiomas, copto, esto, aquello y lo otro. Había estudiado el demótico, el hierático, todo. Pero no tenía otra cosa para comparar un nombre propio que era lo que él pensaba que le iba a ayudar al desciframiento de los jeroglíficos. Le lleva la noticia de que se descubrió en la isla de Philae un obelisco
donde había dos nombres de reyes ptolemaicos, Cleopatra y Ptolomeo. Entonces ahí En cartuchos, en cartuchos. en cartuchos, exactamente. Porque ¿qué es lo que nosotros nos hace diferenciar de toda esa cantidad digamos, ideogramas, ¿tá? Que termina y empieza una palabra? No hay forma, a no ser el cartucho, los nombres propios de los reyes. Entonces ahí es donde se puede trabajar y tratar de distinguir lo que significa un ideograma de otro ideograma. Y Champollion intuía todo esto. Cuando le llega la noticia, entonces él tenía el cartucho de Ptolomeo, que ya lo tenía porque, a ver, Ptolomeo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se lo ponemos nosotros. Pero para ellos era todo igual. Era Ptolomeo, igual que Cleopatra. Nosotros le ponemos Cleopatra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para diferenciarlas. Pero Cleopatra 1 y 7 se escribe idéntico. Igual que Ramsés, igual que todos los reyes que tuvieron 1, 2, 3. ¿Me explico? Igual que Luis. Luis se escribe igual. Lo que le agregamos nosotros es una numeración para distinguir un Luis de otro Luis. Pero ellos hacían exactamente lo mismo. Entonces, Ptolomeo como tal se escribía igual en la piedra Rosetta que en este obelisco. Y Cleopatra era el otro nombre con el que él podía trabajar dentro de la manera que tuvieron los egipcios, los griegos, atención, de escribir los nombres de sus reyes. No se olviden, griegos, no egipcios, que tuvieron que hacer que adaptar los símbolos egipcios a su alfabeto. Y tuvieron que adaptar eso de que no escribían vocales a un idioma que sí escribe vocales. Entonces es en esa adaptación que Champollion empezó a descifrar. ¿Está? ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Andrea, ¿y cómo hacían para distinguirlos a todos los Ptolomeos? ¿Cuál era el que estaban hablando? No se sabe. Ellos sabrían, yo no sé, ellos sabrían. Supongo que por los Bien, años de reinado. No te olvides que cada rey empezaba su año de reinado en un momento determinado y se marcaba. Año 1 del reinado de tal, día, yo sé, año 3, mes 5, día tal. O sea, ellos tenían su forma de distinguirse. Para nosotros nos resulta complicado, pero bueno, era la historia de su país. Bien, entonces, Champollion se dedicó a tratar de descifrar los nombres de origen griego escritos en jeroglíficos. ¿Tá? Y él tenía estos dos para trabajar, Ptolomeo y Cleopatra. Y ahora vamos a ver algunas capturas de pantalla para que ustedes comprendan un poco mejor. Ay, no los veo. Esperen un segundo que creo que no solo no los veo, que ustedes no me vieron nada. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Ujú. Bien, hay algo importante. Nosotros sabemos que los egipcios tenían 5 títulos con el cual se nombraban sus reyes, o sea, se autonombraban. Los reyes tenían 5 nombres Sí. diferentes. Ujú. Champollion tuvo la suerte de encontrar el nombre de Ra, o sea, el nombre de hijo de Ra, escrito tanto en la piedra Rosetta como en el obelisco. Si hubiera encontrado otro de las 5 titulaturas reales, no lo hubiera podido hacer, porque yo lo constaté por mí misma. Y buscando en Wikipedia, que tienen los nombres, ahí me di cuenta que el nombre con el que trabajó Champollion eran los nombres de hijo de Ra de ambos monarcas, ¿tá? O sea, el nombre de hijo de Ra de Ptolomeo y el nombre de hijo de Ra de Cleopatra, que son estos que les estoy mostrando. Si él hubiera encontrado otro nombre, hubiera sido prácticamente imposible, porque nosotros sabemos que significan cosas distintas, que la traducción o la transliteración, porque no es traducción, es distinta, querían decir cosas diferentes. El nombre de Ra tiene una lectura y el nombre de Horus tiene otra lectura. Entonces, Champollion tuvo esa suerte adicional, ¿verdad? Que pudo comparar los nombres exactos
digamos. Entonces, estas son, Andrea, sí. No perdona, está, no Vemos está. algo está en la página chiquitito. entera, no Ah, está. perdón. Gracias por avisarme. Ahí va. ¿Ahora lo ven? Sí, sí, ahora sí. Y ahora sí. Bien. Ahora viene lo complicado. Si es posible, más complicado. Bien. Nosotros acá vemos el nombre, o más bien el cartucho de Ptolomeo y el cartucho de Cleopatra. Al lado está escrito en griego, no está escrito en español. ¿Tá? Es Ptolemaios para Ptolomeo y Cleopatra con K, no con C para... Pero está escrito perdona, Andrea, está escrito en una literación de nuestro alfabeto, porque en griego Sí, los signos Ah, son, claro. las letras sí, son completamente distintas. exacto, sí, es una transliteración a nuestro idioma también, sí, Es porque una si no, no. transliteración. Ah, Son- si no que sería sonaría Ptolemaíos sí, y Cleopatra. exactamente. Sí, sería mucho más difícil para nosotros comprender esto. Bien, él compara la cantidad de letras, digamos, del nombre de Ptolomeo con la cantidad de signos del cartucho. Y ahí se dio cuenta de que el nombre tiene 10 letras y el cartucho tiene 8 signos. ¿Ven? Mientras que Sí. el de Cleopatra tiene 9 letras, pero acá hay 11 signos. ¿Cuál es el temita con esto? Que Champollion sabía que al final estos dos signos marcan el femenino de un nombre. Estos dos, tanto sea de una reina como de una diosa, es el determinativo de que el nombre es femenino. ¿Vieron? Que yo les decía que había jeroglíficos determinativos. Acá no hay, pero acá sí. Están estos dos escritos uno arriba del otro. ¿Tá? Champollion comprendió que en estos signos faltaban algo, y ese algo deberían de ser las vocales, sobre todo acá, en este, ¿verdad? Acá falta, o sea, si cada signo hubiera correspondido a una letra, por más que fueran de alfabetos diferentes, tendría que haber la misma cantidad, o sea, 10 signos jeroglíficos correspondientes a 10 letras. Quiere decir que acá faltaba algo. Y Champollion intuye que lo que faltaban son las vocales. ¿Tá? Así como faltaban las vocales en el idioma, en el árabe, en el hebreo y en otras lenguas que él ya había estudiado. ¿Tá? Bien, Cleopatra tenía el mismo problema, pero no es exactamente el mismo problema en realidad, porque a él le sobraban dos signos que, como les dije, son los que marcan el femenino, o sea, son los signos determinativos del femenino. Y para que vean que es así y que yo no estoy inventando, este es el jeroglífico de Isis y acá tenemos el determinativo de mujer y el determinativo de femenino, o sea, una mujer sentadita y estos dos jeroglíficos que me dicen que, no, que esto que está acá es relativo a una mujer. ¿Está claro? Sí. Me tienen enloquecida De los ahí, clientes. de ahí, Andrea, la confusión de que cuando la reina Hatshepsut, que parecía como hombre, pero se ve que tenía el determinativo que lo hacían como mujer, Muy bien, pero a veces lo mostraban perfecto, como hombre, y ahí, de ahí perfecto, se saltó la cosa. perfecto. Sí, exactamente. Ese es el trabajo de los símbolos determinativos, de los signos, perdón. Pero claro, no se sabía, entonces, como siempre digo, el desconocimiento trajo la confusión de si la reina, si Hatshepsut como tal era hombre o mujer, porque en realidad la traducción del nombre no me dice nada de
si no tengo esos jeroglíficos que me indican que estoy hablando de una mujer, tanto vale para hombre como para mujer la transliteración de su nombre propio. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hizo Champollion para descifrar los nombres de Ptolomeo y de Cleopatra con las salvedades de que esto está pasado a nuestro propio alfabeto. Bien. Esperen un momento que estoy perdida. Comparando. Vamos a la comparación. La P, primero. Él notó que la P de Cleopatra era este rectangulito pequeñito acá, que era este mismo rectangulito acá que comenzaba el nombre de Ptolomeo. ¿Está? O sea, él le adjudica, digamos, el sonido de la P a este jeroglífico, lo busca en Cleopatra y lo encuentra acá y dice, ah, bueno, esto debe ser también una P. Después sigue comparando, ¿está? Y encuentra la O acá, que es esta especie de lazo, y dice, ah, bueno, entonces si esto es una O, acá debe de ser una O. Recuerden que esto es un ajuste que tuvieron que hacer los escribas griegos para poder reproducir los nombres de sus reyes, que tenían vocales, porque para los egipcios en realidad no se anotaría esto. Pero un segundo que me parece que me pasé algo. Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. Está, sigo con esto entonces. Eh, lo mismo pasa, lo mismo dice él, debería de pasar con la L que está dibujada como un león, que no tiene nada que ver con león, ojo, porque león se dice en nuestro idioma, en Egipto no se decía león. Esto es un fonograma, es la manera que ellos tenían de escribir el sonido de la L en español, ¿está? Y así sucesivamente. Él fue rellenando, digamos, la L, la buscó acá, la encontró acá, ¿verdad? Este símbolo que es La A es diferente, ¿no? La es la es distinta diferente. en Y, Ptolomais y la T, y Y la T la T. también. Exactamente. Entonces, nos parece muy fácil a nosotros, porque yo les estoy diciendo, bueno, él dedujo que la P era la misma acá, la T, porque empezó con las consonantes, ¿verdad? La T es la misma, pero acá vemos que la T se escribe diferente, entonces tuvo sus dificultades. Se encontró con muchas dificultades, pero llegó a la conclusión de que en realidad había símbolos, o perdón, había jeroglíficos que eh, producían un sonido, pero no era único, sino que había otros que también producían ese mismo sonido. De todas maneras, para hacerlo un poco más corto, podría eh, ser que la A de arriba, que es tan distinta a las de abajo, sí, corresponda a una A en masculino y esta es a una A en femenino. puede ser, pero la A como tal se escribe con el signo del buitre, que también quiero decir otra cosa, y con el símbolo de la caña, ¿ah? Que signifique el Pero sonido. sin embargo, la A de Ptolomeo es acá es una E. Claro, porque acá en realidad Ahí. faltan letras, ¿verdad? Es que, Nosotros es que leemos todo la A y la E son son vocales que en la lingüística tienen mucho parentesco. exactamente, exactamente. Ah, Y ellos Sí, alto escribían, nivel de parentesco entre A, E, la eta griega, también sí, la eta del antiguo griego, sí, que ahora se pronuncia una I, pero ya no era Sí. una E. Son exacto, letras muy próximas sí, que pueden variar, pueden a veces tener, nosotros por ejemplo tenemos, si nosotros decimos en griego moderno, si decimos teléfono suena igual que nosotros, pero sí, si fuera eso pero si pero es teléfono es en griego, claro. porque la A y la E tiene mucho A, E, O, tiene muchos parentescos, mucha Y relación.
Y este símbolo, Lo que quería decirte es algo simple. Y con respecto a Ramsés, es más simple. sí, es más simple. Muy bien, exactamente. Ahora vamos a ver cómo él lee Ramsés. Bien, lo que hace básicamente Champollion es tratar de leer entonces los nombres de los faraones griegos y romanos, porque no se olviden que Claro. cuando Egipto pasa a ser provincia romana, obviamente pasaron a ser gobernados por los romanos y muchos emperadores romanos hicieron representar sus nombres según esta grafía, o sea, esta manera de escribir, en caracteres egipcios, en caracteres jeroglíficos, ¿verdad? Encerrados en un cartucho y todo lo demás. La que Champollion tenía para trabajar, pero con los nombres de los reyes, repito, griegos y romanos. Ahora, con lo que dijo Anael es algo muy interesante, porque este símbolo de la caña, los egipcios lo usaban para anotar tanto la A como la E como la I. ¿Tá? Ujú. Entonces, en realidad, el trabajo de Champollion fue tratar de vislumbrar, digamos, entre esto, qué nombre podía significar. Él sabía que Ptolomeo iba, lo que no sabía era cómo estaba escrito Cleopatra. Y no sabía que esta caña, que este símbolo, podía servir tanto para la EA como para la E como para la I. O sea, la explicación muy sencilla, porque hay una explicación más complicada, no se la voy a hacer, es que él con estos dos nombres pudo finalmente leer los nombres propios de los reyes griegos y romanos. ¿Está? Pero bueno, se encontró con un montón de complicaciones. No solamente que tuvo que darse cuenta que esto servía para tres tipos de vocales diferentes, sino que también, por ejemplo, la T la escribían con este Sí. simbolito y con la mano. Y allá. Fue extremadamente complicado. Bien, después de que él como que dice, bueno, me dio resultado el método, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo aplicar en otro nombre. Y encuentra este cartucho, buscando también, porque ojo, él tenía acceso a las listas de Manetón, tenía acceso a un montón de información que lo ayudó a poder encontrar, digamos, los nombres de los reyes griegos y romanos. Recuerden, Manetón escribió todas las dinastías, hasta las últimas. No tanto las romanas, pero las griegas sí. Bien, entonces Champollion se encuentra con este cartucho, ¿tá? Y empieza a decir, bueno, acá está la A, porque este símbolo según este jeroglífico, según los nombres que le había leído anteriormente, era la A, la L, que era el león, este que no sabía lo que significaba, ¿tá? Este que entendió que era, no, era la letra S, este otro que podía ser tanto para A como para E como para I. Otros dos símbolos desconocidos, que son estos, el de la mano que podía ser T o D y este otro que podía ser R. Entonces trata de leer qué es lo que dice acá y saca en conclusión que debería ser el nombre de Alejandro Magno, ¿tá? Porque lo trata de pronunciar, o sea, es un ejercicio, yo lo hice con esto, de acá abajo. Me llevó toda la tarde de ayer. Y esto es una anécdota. Cuando Champollion termina de leer los nombres de los reyes y de leer los nombres de los reyes egipcios, sale de su estudio y le dice a su hermano una frase que quiere decir algo así como lo logré, lo conseguí, se desmayó y estuvo prácticamente 5 días enfermo por el esfuerzo mental que le había llevado leer o interpretar los jeroglíficos. Entonces, gracias a esto y rellenando los huecos, digamos, o los signos de pregunta con alguna especie de intuición conocedor del griego antiguo y de todo lo demás,
es que entonces él llega a la conclusión de que este cartucho tenía que ser el de Alejandro. ¿Está claro? Nosotros acá lo Ujú. vemos muy sencillo y decimos, ah, sí, la A, la L, esto no sabemos qué es, pero traten de leer esto, sin saber lo que hay acá Sí, sí. y sin saber qué vocal iba acá y sin saber esto. O sea, él tenía conocimientos que nosotros no tenemos. Entonces, digo, fue extremadamente difícil. Ahora, cuando yo hice este curso, el profesor nos dijo, traten según el método de Champollion de leer lo que dice acá, sabiendo que son nombres de emperadores romanos. Yo nunca lo había hecho hasta el día de ayer. Lo que me costó, no les puedo decir. Claro. Y lo que tuve que hacer, tampoco se los puedo explicar aunque quisiera. Teniendo en consideración que lo único que tenía eran dos vocales y una Sí, y consonante, una L. ¿tá? Y que no tenía ni idea cuál eran estas consonantes que se repetían y no tenía claro muy bien en qué orden iba leído esto, por más que se lee de acá para allá, ¿verdad? Entonces digo, bueno, si Champollion dijo que esto es una K, esto es una K. Ahora, ¿qué carancho es esto? Y no quería utilizar el traductor de Google, es imposible. No quería utilizar más nada que Unicades. Entonces digo, bueno, La S. ¿qué carancho dice acá? Ah, ¿Qué es esto? ¿Qué puede significar? Y como el instructor nos dijo, puede ser el título de un rey, yo dije, es algo corto, es un nombre corto. Entonces digo yo, bueno, vamos a leer los nombres de los emperadores romanos de esta época, porque de nada me sirve leer el nombre de Trajano, de Adriano, de Germano, porque era muy después a la época de ellos. Y bueno, vamos a ver cómo se dice César en griego. Y ahí traduje César del latín al griego. Y el griego es Caisaras, o como se ah, pronuncia. Entonces yo digo, bueno, esto es una K, esto es una A, esto es una S seguro. Y bueno, ahora no les puedo hacer toda mi evolución mental para mm, a ver si realmente coincidía el nombre de César en este jeroglífico y resultó que sí, que coincidía. Entonces acá dice César, ¿está? Esto que dice acá no tengo la más puta idea y no voy a perder tiempo, porque les puedo asegurar que es horrendo el esfuerzo mental que tenéis que hacer porque es tan diferente a la lengua nuestra y que nosotros que no tenemos ni idea de otra cosa que no sea español, entonces como que, bueno, lo hice como ejercicio, como para decirle, miren, si ustedes tienen ganas de romperse el coco algún día, lo pueden lograr, pero es algo como decir, no es para mí, pero bueno, con mucho trabajo se logra. De todas maneras, esto porque yo fui también, se me guió en la clase como para que pudiera comprender, ¿verdad? Champollion estaba solo y no tenía quien lo guiara. Y como les dije, él estaba con los nombres griegos y romanos. Pero el gran reto era tratar de leer un nombre de los antiguos egipcios. Y Y el aparte conocía todo lo de domótica, hierático todo, y ahí todas las está, lenguas exactamente. árabes. claro. Entonces, claro, y Claro, tenía este tipo de conocimiento es diferente. exactamente. Él elabora la primera tabla de signos fonéticos, que la ven acá, este es el original de Champollion, que es una tabla que como ven está en letras griegas, en Mm. signos demóticos y en signos jeroglíficos. Por lo tanto, esta Ah, tabla a mí no me ayudó en un sorongo, vamos a ser ah, sinceros. Tuve que acudir a traducir por medio del traductor de Google al griego y ahí se me abrió un poco la mente. Pero bueno, ¿qué pasaba con los nombres de los auténticos faraones egipcios? Eh, Champollion no tenía con dónde leerlos, porque no se olviden que él estaba en Francia y en Egipto estaban los británicos. Y a él le llegaban las cosas que como que después, ¿no? O sea, no tenía el material a la vista, no tenía nada
O sea, arrancó él de cero, y su almita. En el año 22, en 1822, él recibe copias de inscripciones del templo de Abu Simbel. ¿Tá? El templo de Abu Simbel casi todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y sabemos que el templo de Abu Simbel lo mandó construir Ramsés II. Por lo tanto, sabemos que los cartuchos que están en el templo de Abu Simbel son de Ramsés II. Pero Champollion no lo sabía. Entonces, cuando recibe estos cartuchos, se los voy a mostrar. Este es el templo de Abu Simbel. Ujú. Él trabaja con los cartuchos que están acá en las paredes del templo, ¿tá? Y este es con los dos cartuchos que él trabaja, ¿tá? Y acá en esta diapositiva lo dice bien clarito. Los cartuchos reales que aparecían en ellas no eran ya de soberanos grecorromanos, sino de faraones egipcios, como los enumerados en las fuentes clásicas y en la lista de Manetón que Champollion conocía. Porque Champollion tenía ese otro plus que no tenemos nosotros, que saberse las listas de los Claro. reyes. Entonces, él sabía que este simbolito, ¿tá? Era un símbolo, Sol. o sea, espera un momento, un fonograma, ¿tá? Porque otras personas, ya les dije que habían estudiado esto. Esto es un Sí, fonograma es el sol, que lo el que sol. hace es poder decir en egipcio el nombre de Ra, que tanto es la palabra sol Mm. como el nombre del dios. Entonces, nosotros acá leemos Ra, ¿tá? Él sabía que esto era una S y que esto era otra S. Entonces tenía esto. Tenía Ra, como sabía de las listas de Manetón, dijo, el único que puede ser es Ramsés. Y sí, el nombre de Ramsés se escribe así. Por lo tanto, este símbolo tan extraño, podía ser una M. Otra manera de escribir el sonido de la M. ¿Está? ¿Se entendió? Y sí. 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 Bien. Ahora, yo tengo este cartucho acá. Yo El tengo- ave mira hacia la izquierda, así que hay que leerlo de izquierda a derecha. Muy bien. Yo tengo esto, que es lo mismo, o sea que eso acá es una M, Sí. Mm. Una y M. tengo esto que es Las, igual, Esto que es es una M. una S. O sea, nosotros diríamos, ¿verdad? sí. Ahora, ¿qué es esto? Esto es un ibis. ¿Qué significa el ibis? El ibis hace referencia al dios Tot. Ahora, nosotros le llamamos Tot, pero ¿cómo le decían los antiguos egipcios? No es tan sencillo. No le decían Tot, le decían Tut, Toms. ¿está? Entonces, si yo les digo a ustedes que esto se dice Tut, y acá hay una y una S, ¿cómo ustedes piensan? Tutmosis. 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 Exactamente. Porque en Egipto antiguo se decía Tutmes. Tutmes. ¿Entienden? Ah, Entonces es el nombre de Tutmosis, es efectivamente el nombre de Tutmosis. Esto es fácil porque podemos compararlo con algo que tenemos al lado y bueno, y nos resulta más sencillo. Ahora, si agarramos un jeroglífico cualquiera y no tenemos una guía, es extremadamente complicado. Pero bueno, la cuestión es que gracias a todos estos ejercicios mentales con el que el pobre Champollion terminó con fiebre, enfermo 5 días, él pudo finalmente descifrar la escritura egipcia como tal. ¿Tá? Como les decía hoy, un sistema pictográfico, y vaya si no es difícil aparte, porque no todos los dibujos representan cosas de la realidad, porque es muy fácil, yo veo una casa dibujada por mí, yo sé que es una casa y que significa casa y que puede significar casa, hogar o construcción,
pero los egipcios dibujaban un rectángulo. Entonces, fue todo un trabajo súper complicado. Símbolos pictográficos donde los signos representaban figurativamente seres o dioses o objetos o procesos. Sistema, como les decía hoy temprano, en parte logográfico y en parte fonético, y un sistema mixto porque combinaba muchos de estos signos y porque no un solo jeroglífico correspondía al sonido de una consonante, sino que había un jeroglífico que significaba, por ejemplo, el sonido de 2 consonantes o de 3 consonantes o que significaban cosas diferentes. Bien. El 14 de septiembre de 1822 es cuando Champollion sale de su, digamos, estudio y habla con su hermano, le dice, Je tiens l'affaire, que significa algo así como ya lo tengo, lo he conseguido, y se desmaya. Después de 5 días de reposo, redactó su famosa obra, que como está todo en francés no lo voy a leer porque es muy difícil. Pero dice, relativo al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos, que es considerado como el manifiesto fundacional de la egiptología como disciplina científica. En 1826, Champollion fue nombrado conservador de la nueva sección egipcia del Museo del Louvre. Entre 1828 y 1829 tuvo lugar la expedición franco-toscana a Egipto y Nubia, codirigida por el mismo Champollion y por Hipólito Rossellini, que es el que vemos en la foto, que fue su más aventajado alumno y fundador de la egiptología italiana. Champollion pudo por fin estudiar directamente los monumentos y las inscripciones faraónicas. Acá está Champollion retratado en un famoso cuadro cuando hizo este viaje a Egipto. En 1831 fue creada en el Collège de Francia la primera cátedra de arqueología egipcia de la historia, que Champollion pudo ocupar durante muy poco tiempo porque estaba ya muy enfermo. En 4 de marzo de 1832 muere en París cuando tenía 41 años y posteriormente Hipólito Rossellini publica los resultados de la expedición franco-toscana en italiano, en una obra monumental en 12 volúmenes que se llama I Monumenti dell'Egitto e della Nubia, y posteriormente en 1835 el hermano de Champollion publica la versión francesa de esta obra y finalmente en el año 1836 publica además las 2 grandes obras de su hermano que se conocen como la gramática y el diccionario egipcio, que es lo que vemos de uno de sus capítulos en esta fotografía. Y así, digamos que, mire qué precioso como estaba con los dibujitos, o sea, él le llevó toda la vida, el trabajo de él fue volcarse no solamente al descifrar los jeroglíficos, sino a armar una gramática y un diccionario de símbolos jeroglíficos, y esta gran obra que escribe Hipólito Rossellini, que su hermano la traduce al francés y la publica como obra póstuma de Jean-François. Bien, gente. Y así termina la historia de cómo es que Champollion logró descifrar, digamos, los jeroglíficos en tiempo récord. Lo expliqué. No sé cómo lo hice, no sé si entendieron, pero Perfectamente claro, muchísimas gracias. Muy bueno. Y todavía No, 10 sin minutos duda. para preguntas. Fíjense, son 18 y 20. Estoy fantástica de tiempo hoy. Sin duda. No, la hazaña de Champollion fue fantástico, fue fantástico. Está a la altura de los científicos más brillantes de la época, Sí. porque tuvo la intuición y trabajó en algo que logró luego descifrar. Y tuvo la suerte de tener
la traducción al griego. Si no, Sí, ya. El griego fue la estela esa que sí, señalaste, fue lo básico. Si no, estaban dando vuelta en el mismo problema. Todavía. exactamente. Sí. Por eso es tan importante la piedra roseta y por eso todo el mundo lo dice. Sí, es cierto, la piedra roseta, pero ojo, no fue solamente la piedra roseta, fueron otras cosas. Por supuesto, Champollion fue el gran descifrador de jeroglíficos, pero hubo mucha gente antes que trabajó también y Sí, que lo sí. ayudó, ¿verdad? Y hubo Claro. gente después que, digo, redondeó la obra de él, pero sin lugar a dudas, un genio, pero un genio a la altura de los grandes genios actuales que enfocan su mente, por ejemplo, en la creación de, voy a decir cualquier cosa, ¿no? La famosa inteligencia artificial que tantos ahora hablamos nosotros, pero que para esto no sirve, no sirve. Claro. Esto es obra de la creación humana. Entonces, Claro. realmente después de estudiar cómo es que Champollion logró descifrar los jeroglíficos egipcios, yo me saco el sombrero y es por eso que quería, digamos, hacer una especie de aula abierta para poder compartir con ustedes, porque realmente me sorprendió, me entusiasmó, cuando decís, wow, es absolutamente impresionante lo que él hizo para una cosa extremadamente complicada, porque aún teniendo un diccionario al lado, No, no podés, eso es, no, sí. Todo No, su no, es conocimiento impresionante. de otras lenguas, sí, de las lenguas asiáticas también. exacto. Pero el tema es que el jeroglífico, la escritura de Egipto era tan complicada, fíjate todo lo que tú dijiste, hierática, demósteco, tan complicada, que era más complicada que otras de la región, que Sí, la sumeria, que la sí, cuneiforme, era la más complicada para sí, entender. tal cual, tal cual. Los sumerios, bueno, tenían o sea, sabemos nosotros que tanto Mesopotamia como Egipto desarrolló su escritura más o menos en el mismo tiempo, en el mismo periodo, ¿verdad? Allá por el año 3100 antes de Cristo aproximadamente, unos y otros. Pero los sumerios desarrollaron una escritura totalmente distinta a esto. Realmente muchos dicen, ay, no, era la escritura jeroglífica de un pueblo que ya la había elaborado. No, no, no. No les quitemos mérito, por más que nos parezca algo tan insólito, porque fue una creación de esta civilización. Entonces, digo, es algo como para decir, caramba, es absolutamente impresionante, ¿no? Porque la escritura sumeria era muy sencilla. Yo miro esos palitos y no entiendo un corno, ¿no? Pero bueno, se descifró sin necesidad de una piedra roseta. Tras mucho Claro. trabajo, sí, muchísimo trabajo, pero no necesitaron una piedra roseta para descifrar. En cambio, si no hubiera sido por esto de que Ptolomeo Quinto decidió que este mandato de él fuera escrito en los tres tipos de escritura, Claro. tampoco se hubiera sabido. Se hubiera comprendido, Pre- claro. Exacto. Precisamos una roseta para el micénico. Sí, por favor, eso es otro gran ¿Para misterio cuál? Para ¿Para el cuál? para el micénico. micénico. Es una Pero, del pero tenemos. la micénico es una línea A o línea B, se No, había estudiado. la línea beta es la Mm. que se pudo más o Por menos eso. descifrar, pero la Lo- línea alfa ni ahí. estaban los rusos atrás de eso, sí, me acuerdo. La Sí, pero no, línea no alfa ni lograron, ahí. ni ahí. No se Sí. sabe absolutamente nada, por eso se le llama jeroglíficos cretenses, porque no. Y son Claro, jeroglíficos, Y pero no son sé. claro. jeroglíficos también. Son jeroglíficos, pero como también es todo un gran misterio en el fondo la propia civilización, ¿no? También, sí, Mm. también. Claro. Bueno, Pero alguien, el disco de Festos tiene una cara que no sabemos nada de lo que quiere decir. es verdad, nosotros lo dimos el año pasado, ¿se acuerdan lo de historia? Sí. Que los atomicé con historia cretense, porque la verdad que me resultó tan apasionante
y sobre todo eso, ¿no? Los grandes misterios de la primera civilización europea, que, que también es poco conocida, poco estudiada, pero que es absolutamente fascinante. Es Bueno, Todo verdad. lo que tenía para Hay decir. mucho material en Sí, griego, en Cazarebusa hay mucho material, sí, pero claro, los que la estudiamos Saber griego. tenemos esa ventaja. exacto. Claro. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quiero decir que lamentablemente, perdimos mucho con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, Sí, ajá. lamentablemente. Capaz Pero que no solo con la de Alejandría. no estaríamos hablando Hay capaz de estas 7 cosas. bibliotecas a las que le prendieron fuego. sí, Sí, Claro. sí. sí. Y ahí deberían estar tal vez la construcción de las pirámides y todo eso. Mirá, Las cosas. no sé, digo, sinceramente, con Los Ptolomeos claro, Los Ptolomeos hicieron una maravillosa recopilación sí, porque mandaban específicamente emisarios para comprar o pedir prestados los libros que después no devolvían. Claro, sí, sí, porque Es que no, fue algo no, impresionante lo que promovieron en materia de literatura y de crónicas escritas, pero sí, resulta que la pérdida de Alejandría y la pérdida de Parnaso sí, sí, una sí, tras nos otra. dejó a la deriva. Sí, tal sin cual. duda, sin Beatriz, duda. ¿tú querías decir algo? Vea, Sí, yo sí, tú sí. no, ya lo dijo, ¿cómo es? El señor. Ah, Así que no. Daniel. Daniel. Lo de Sí, Alejandría, lo de Candela, claro. sí, terrible. y bueno, vieron, digo, no solamente en ese aspecto, eh, el fanatismo religioso también llevó a la destrucción de muchas Exacto, cosas, exacto. sobre todo en esa persecución contra el paganismo. Ya estoy hablando del imperio, cuando o sea, cuando Roma pasó a ser cristiana, que Porque Roma en sí misma fue bastante tolerante sí, con las bastante tolerante. culturas, Roma, fue bastante exactamente. tolerante con las culturas autóctonas. Sí, sí, sí. Las No, religiones. Los romanos fueron bastante tolerantes, inclusive ellos adoptaron el culto a Isis mm, como Sí, diosa sí, madre y qué. Pero lamentablemente la intolerancia religiosa que sufrieron las religiones paganas cuando el Imperio Romano se cristianizó, o sea, hubo un edicto que promulgó la religión cristiana, pasaron de ser perseguidos a perseguidores. mm. Entonces, en eso sufrió muchísimo Egipto como tal, como civilización, sufrió mucho más que otras, no tanto como la griega quizá, pero sí fue mucho porque eran cultos paganos sumados a la magia, sumados a el desconocimiento total y absoluto que había de todo lo Egipto como tal. Entonces, como ustedes dicen, fue la biblioteca, sí, pero fueron sabios, filósofos, o sea, cosas Fue que todo. nosotros no vamos a saber nunca de la filosofía egipcia, por ejemplo, Claro. que fueron perseguidos sistemáticamente, sobre todo, por supuesto, en las ciudades del Delta, ¿no? Porque era donde claro. llegaba más rápido, digamos, todo esto. Muchos se refugiaron en el sur de Egipto, pero no nos ha llegado nada, eh, Sí. lamentablemente, pero bueno, Es que este, es muy probable que las religiones politeístas o paganas eran más tolerantes que las monoteístas. sí, seguramente sí. Sí, porque tenían un gran abanico de ideas religiosas. Exacto, Este, Eran religiones inclusivas. exactamente. Los griegos, por ejemplo, asimilaron de Sí, los egipcios a Isis bajo la forma de Io.
Sí, de alguna manera, tienen varias asimilaciones. No llegaron Exacto. a adorar a los dioses egipcios, pero sí los incorporaron de alguna sí, forma, exacto. este, Y pero no, los propios egipcios asimilaban dioses, dioses propios de ellos, como el famoso caso de Amón-Ra, que es una asimilación de dos deidades. Ellos tenían esa costumbre de pasar características de un dios a otro, y de repente vos te encontrás con nombres de Horus o de Ra asimilado a otro, y vos decís, ¿qué es esto? Y bueno, simplemente las, sí, las características de Ra más las características de Horus, y entonces eso da una deidad que tienen ambas. Pero bueno, gente, yo de Muy mi parte, interesante, bueno, muchísimas muchísimas gracias por gracias por haber haber Muchas compartido. gracias. muy interesante. Ha sido verdaderamente un placer. Bueno, Una muchas clase muy gracias. buena. Muy Quedamos bueno, con gracias, ganas. Pasa bien. Andrea. Saludos a los Pasa compañeros bien. de la costa. Chao, amiga. Igualmente. Chao, Chao, linda. Gonzalo. Chao. Chao, Bueno, chao. nos Esperemos vernos de veremos si nuevo. Dios quiere. Nos veremos el lunes que viene, si Dios quiere, y Bueno, Perfecto. nos encontramos por ahí en algún momento antes del año próximo. Y bueno, un placer haber estado con ustedes un año más. Y bueno, a por más el año próximo, que tenemos temazos para desarrollar tanto en Montevideo con los compañeros como en Ciudad de la Costa con ustedes también. Así que bueno, un beso enorme. Igual para ti. Y Muchas Gracias gracias. por todo, finalizamos Andrea. otro Chao, año. chao. Finalizamos Nos otro vemos el año, gracias 25. a Dios. No por nosotros, Andrea, ¿eh? No, por mucha cosa, Sí, pero claro. bueno, bien, todo bien, todo. Buen descanso en Llegaste, este periodo que adviene. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. llegaste al Nos final. vemos. Llegué como quería a donde quería, que ya es mucho, ¿verdad? Bueno, Perfecto. eso es mucho decir. Muy Chao, chao, interesante gente. toda la vida de esta persona que pudo finalmente llegar a comprender esos signos y que nosotros en estos momentos podamos disfrutarlos. Sí. Buenos queridos, nos vamos a ver dentro de una semana y felices vacaciones. Gracias Hasta Chao, Igualmente. chao. Gracias. Chao. Un beso para Chao. todos. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.